En torno a las experiencias de acciones no violentas, tanto en Europa como una particular de Gran Bretaña, como del Estado español, ¿no? Para ello contamos pues con diferentes ponencias. La primera va a ser de Andrea Spí, que va a hablar, que viene desde la Red Antimilitarista Europea y va a ser una aproximación del tema antimilitarista en Europa, de la Nación Mundial. Viene Angie Sester, que nos va a hablar sobre la acción de Anders Mastor, puede ser así. Y nos va a ayudar Adriana, que va a hacer traducción de la presentación de Angie. Y luego por el MOC estatal, desde Madrid vienen José Manuel y Eva, que nos harán también pues, a nivel de Estado español de diferentes acciones. Bueno. Gracias. Yo voy a usar el micrófono porque no puedo hablar. En voz alta. Entonces, sí. La Red Antimilitarista Europea es una red, no sé si puedo decir es o fue, es una duda que tengo en el momento, pero es una red muy informal realmente y de unas organizaciones antimilitaristas de Europa. La mayoría también forma parte de la Internacional de Resistencia a la Guerra, que tengo en este diapositivo arriba. Y otras organizaciones de, no puedo pronunciar el nombre de la segunda organización, es AKL es de Finlandia y UFO es de Suecia, Fredesachse y Agir por la Paz son dos organizaciones de Bélgica. Traen Plauschers, Angie va a hablar un poco más sobre Plauschers. DFGVK es una organización de Alemania, alternativa de Estado, de Estado español, y tenemos también el Grupo für die Schweiz und Armee, el grupo de Suiza sin Fuerzas Armadas y Bundeswehr Elektrik, el grupo de Alemania. Y esta red es, como he dicho, es una red muy informal, centrado en acciones directas, no violentas contra infraestructura militar. Y hay algunas, claro, esta red ahora no es tan activo, pero también no es algo que hemos formado sin antecedentes, y estos son unos de los antecedentes. Porque había contactos bilaterales y con grupos de unos países de Europa apoyando acciones en otros países como Fastlane 365, un año de acciones contra la base naval de Fastlane, donde hay los submarinos nucleares de Inglaterra, con los armas nucleares. También con participación desde España, desde Alemania, desde Bélgica, desde Suecia y otros países de Europa. Imágenes de la acción del grupo de AMOC en Fastlane y otras acciones más con un enfoque de la OTAN, organizado por Fredesachse de Bélgica y colaboraciones con otros países. Realmente había dos redes, una red de acciones contra armas nucleares
en Europa y otra red contra bases militares que también ahora creo que tampoco no es muy activo y más de la red de la internacional resistencia a la guerra. Pero ¿para qué una red antimilitarista europea? Porque una red no tiene un sentido en sí mismo, tenemos que tener un objetivo y algunos de los objetivos son la solidaridad y el apoyo mutuo en las acciones que hemos hecho y posiblemente vamos a hacer en el futuro. Un intercambio de informaciones sobre infraestructuras y desarrollos militares, porque claro, sabemos que en Europa vivimos en un continente con bastante infraestructura militar y no solamente nacional, pero con muchas relaciones internacionales. Voy a hablar un poco más sobre esto. Desarrollo de acciones coordinadas y comunes, porque si los militares están cooperando, nosotros también tenemos que cooperar para luchar contra la guerra, contra la militarización en nuestros países. Y esta es la respuesta a la internacionalización de la infraestructura de guerra, como la OTAN, la Unión Europea y otras coaliciones militares ad hoc, como en Irak, como era la OTAN, o en otros países. La OTAN, claramente, es en Europa una cosa que nos toca mucho porque es una alianza militar bastante importante y casi todos los países de la Unión Europea, casi, porque hay cosas importantes que no son parte de la OTAN, pero la mayoría de los países de la Unión Europea también son países miembros de la OTAN y no solamente, claro, la OTAN existe desde 1949, pero desde el fin de la Guerra Fría, desde la caída del muro de Berlín, tiene un papel mucho más activo con intervenciones militares en Yugoslavia y un papel importante en la guerra en Afganistán. Entonces la OTAN no solamente es una alianza militar que realmente no hace mucho, pero es una alianza que está en guerra, matando a personas, ocupando países, entonces es necesario mucho más resistencia activa contra la OTAN. Un aspecto importante de la OTAN también es el reparto nuclear, porque la OTAN, o unos países de la OTAN tienen armas nucleares, como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y estas armas nucleares forman parte del escudo nuclear de la OTAN para protegernos. Y también los Estados Unidos tienen armas nucleares en Europa, en Holanda, en Alemania, en Italia, en Bélgica, que en caso del uso de esas armas nucleares se van a usar aviones de Alemania, Bélgica, Italia, etc. Entonces realmente estos países están usando armas nucleares de los Estados Unidos y este es el reparto nuclear de la OTAN. Entonces hay armas nucleares que están usadas en algunos países de Europa que en sí mismos son un peligro nuclear en casos de accidentes etc. Y la resistencia contra la presencia de armas nucleares es una parte importante en unos países. Pero también muy importante es la militarización de la Unión Europea. Este mapa es un mapa de las acciones militares o misiones militares y como si la Unión Europea también dice misiones civiles, que significan misiones de la policía y de la Guardia Civil, que no son tan civiles como la Unión Europea dice, en los últimos años. Estas son las acciones militares de la Unión Europea ahora, en este momento, que son muchos. Realmente la Unión Europea no es una unión civil como al inicio, pero
forma una alianza militar bastante importante y cada vez más importante, especialmente cuando miramos a África, a posibles intervenciones en África. La Unión Europea realmente es mucho más importante que la OTAN. Y vemos este desarrollo de la militarización de la Unión Europea desde casi 25 años, y un tratado muy importante es el Tratado de Lisboa, con la Constitución de la Unión Europea, la nueva Constitución, y que realmente establece la Unión Europea como alianza militar. Formalmente, la Unión Europea es formalmente en este tratado una alianza militar y no solamente una alianza o una unión económica de los pueblos, del libre comercio, de la libre circulación de la gente. No, es una alianza militar con un presupuesto militar, con una agencia de, ¿cómo se llama? La European Defense Agency, la agencia sí, entonces hay bastante infraestructura militar de la Unión Europea ahora y bastantes misiones. Este es un poco, sí, son cosas importantes para una red europea antimilitarista cuando hacemos nuestras acciones. Parte de la Unión Europea de estructura militar son los grupos de combate que no se han usado todavía, pero son unidades militares de 1500 soldados cada una, y en cualquier momento hay 2 unidades listas para una operación, y España está participando en algunos de los grupos de combate. La mayoría son multinacionales, pero también hay grupos de combate de todo un país. Y esta votación de los grupos de combate, España sería gran parte de un grupo de combate listo para operaciones en la segunda mitad de este año, junto con Alemania, los países bajos, Bélgica, Macedonia, país que no es parte de la Unión Europea, y Luxemburgo. Entonces esto es un poco porque vemos la necesidad de una resistencia no violenta conjunta y también a nivel internacional, porque no es suficiente luchar solo y un poco isolado en nuestros países, pero tenemos que trabajar más juntos para confrontar la militarización y las guerras que empiezan desde Europa. Unas de las acciones que realmente hemos empezado como red europea más formal, no, porque somos una red formal, pero con más actividades en 2008, con el Foro Europeo de Acción de Paz, que fue parte en Malmö, en Suecia, que era parte del Foro Social Europeo, y con bastante presencia de grupos antimilitaristas, un espacio en el foro de acciones antimilitaristas y charlas y talleres, y incluyendo una acción contra la fábrica de armas nucleares. Y en el mismo año un día de acción descentralizada de la guerra empieza en Europa, con acciones en muchos países. Creo que el fruto es de una acción en sí. Creo que una acción bastante para nuestra red con bastante éxito, pero generalmente con muchos problemas, era la acción de no violenta durante la cumbre de la OTAN en Estrasburgo. No sé. Porque para nuestra acción bastante bien, porque realmente hemos trabajado juntos mucho, preparado la acción, hemos preparado la acción juntos con grupos de Alemania, Bélgica, Inglaterra y Francia,
y la acción, el bloqueo de unas entradas o unas carreteras como de la OTAN de forma no violenta con éxito, pero el problema era que durante la manifestación al mismo día había bastante violencia de una escala que yo no he visto antes, con destrucción, con un nivel de violencia que no me pude imaginar antes de esta manifestación. Y esto es un poco, sí, una acción con éxito para nosotros, pero con acciones paralelas bastante malas y incluyen en el campamento de preparaciones y acciones bastante conflictos y violencia con la policía. Entonces, muchas dudas cómo podemos actuar en una situación tan polarizada con tanta violencia como activistas no violentas y realmente no tenemos la respuesta todavía como qué hacemos y no tenemos la misma experiencia este Estrasburgo. En 2010, en febrero, otra acción en Aldermasken con bastante participación internacional desde la red. Aldermasken es la fábrica de armas nucleares del Reino Unido y una acción, sí, también con bastante éxito porque realmente hemos bloqueado todas las entradas de la fábrica durante unas horas. Otra con la OTAN en Lisboa, con también una acción con para mí bastante éxito, organizado otra vez juntos con grupos de América, España y Portugal, pero con participación de otros países. Y para mí también una acción un poco de apoyar un movimiento en Portugal con muy poca experiencia de acciones directas no violentas, en cómo desarrollamos una acción como hacemos algo juntos, también en un ambiente bastante hostil, con una campaña mediática en contra cualquier acción que no es una acción legal, una manifestación de marcha sí, y incluyendo con bastante hostilidad de el Partido Comunista de Portugal, con formas de acción bastante tradicional y sin ninguna comunicación, ningún intento de entender que hay otras formas de expresarse como acciones directas no violentas. Pero creo que para nosotros es una acción bastante con éxito y también a nivel mediático, con muchos artículos en los medios de comunicación y en la tele, en todo, y con bastante éxito a este nivel. Hace 3 años estábamos en Suecia, muy en el norte de Suecia, casi al Círculo Polar, sí. Y donde hay un campo muy grande de maniobras militares, donde los militares no solamente en Suecia es un país que no es miembro de la OTAN, supuestamente neutral, pero este campo de maniobras se usan las fuerzas armadas de la OTAN, del Reino Unido, de Estados Unidos, de muchos países para entrenamiento en misiles, en bombardeos, en pruebas de drones, de todas estas cosas, y entonces hemos hecho una acción directa para entrar en este campo y para un poco romper cómo funciona normalmente. En 2012, sí, otra vez en Bruselas, en el Hotel General de la OTAN.
Sí. Hemos hecho otra acción con el lema OTAN Game Over, un intento de entrar en este cuartel general de la OTAN con 800 personas, sí. Pues intento entrar con casi 500 detenciones y también con bastante eco mediático y creo que también una acción con bastante éxito. Y en el año pasado en Burfield, otro bloqueo contra parte de la fábrica de armas nucleares del Reino Unido. Entonces un poco, probablemente había más, pero un poco la historia de acciones que hemos hecho, claro, podemos hablar mucho más. Y lo importante para mí es actuar juntos. Significa también que aprendimos mucho de nosotros, de la experiencia de los otros grupos. Claro, hay una cultura distinta en cada país y aprendimos un poco cómo se hacen acciones en España, cómo se hacen acciones en Inglaterra, cómo se hacen acciones en Portugal, en el Reino Unido y un debate, ¿cómo podemos hacerlo juntos? Porque claro, ahí tenemos que respetar nuestras culturas, nuestras experiencias y aprender y mejorar nuestra forma de actuar. Y es para mí un proceso bastante interesante y importante para que podamos mejorar nuestro activismo en el futuro. Y también un resultado importante para mí es una confianza entre nosotros. Nos conocemos y confiamos en nosotros y si queremos hacer algo podemos comunicar y sabemos que, claro, podemos explicar qué es necesario y la gente hay una confianza para actuar juntos y esto es lo importante porque no funciona solamente con un contacto que puedes encontrar en internet. Si no tienes una confianza, una historia en común, no puedes actuar en común. Y para mí las redes que solamente existen en internet, que realmente son reales, creo que no, para mí son redes que no pueden actuar porque falta la confianza y la experiencia de actuar en común. Pero también tenemos muchos problemas. Primero los lobos, si tenemos, creo que la guerra empieza aquí, es uno de los lemas que hemos desarrollado en la red y que usamos también ahora aquí en España, pero también se usan en Alemania, en otros países. Y es una lema para mí tan importante para decir, las guerras no solamente están pasando en Afganistán, en Irak, en otros países, pero tienen una infraestructura aquí que se usan para que puedan hacer las guerras. Y también no solamente la infraestructura militar, pero también la guerra empieza cuando están militarizando la educación, los colegios, para preparar a la gente para la guerra y hay muchas cosas donde empieza la guerra. Como he dicho, tenemos una red de confianza con varios nodos en varios países y bastante acciones con éxito. No hemos parado ninguna guerra, pero creo que hemos desarrollado algo de eco mediático y de conciencia en el público sobre qué está pasando. Pero tenemos también muchos problemas y por esto también he dicho al inicio que no sé si puede decir la red es o la red fue, porque tenemos el problema de la continuidad, que también es parte del problema de la falta de recursos, porque trabajar a nivel europeo necesita bastante viajes que no son tan baratos, entonces falta un poco de recursos. No realmente fuimos capaces de desarrollar una campaña y creo que el problema es que la realidad de los países es bastante distinta. Para una campaña en común es muy complejo desarrollar una campaña al nivel de Europa que significa algo en cualquier país de Europa, con la diferencia de las realidades, de la cultura política,
de todo es bastante difícil. Entonces tenemos una lema, pero en España no, y quizás en el futuro, pero en el momento no. También tenemos problemas de intercambio de información y de investigaciones. A veces funciona, pero muchas veces no recibimos información regularmente y el idioma es parte del problema, pero no es el único problema. Pero lo más grave probablemente es que como red, una red siempre depende un poco de la dinamización de unas personas que toman la iniciativa, tienen un poco de entusiasmo para la red, y en el momento esto falta, y porque no hay ningún grupo ni ninguna personas que están dinamizando la red, que toman la iniciativa para nos tenemos que reunir, ¿no? Tenemos que hacer una acción, tenemos que hacer un esfuerzo para recordar fondos y otras cosas. En el momento nos vemos en un periodo con muy baja actividad en la red, y tengo un poco la esperanza que esto podemos cambiar en el futuro, pero en el momento es mi conclusión un poco. Sí, queremos redes muy democráticos, muy desde cada grupo, pero tenemos que aceptar que también necesitamos un poco de liderazgo en una red, no al nivel que una persona que dice que vamos a hacer, para un impulso, ideas y movilización, y sin esto no tenemos una red que funciona y trabaja. Esta es un poco de mi experiencia, y creo que con mi voz es suficiente. Entonces voy a pasar a ¿quién? A Angie. Se me pidió que hablara de Aldermaston y Burksfield, pero así que voy a ser bastante rápido. You can see Aldermaston and Burfield are only about 7 miles apart. Vale, pueden ver que Aldermaston y Burksfield solo están 7 millas, 7. So only 7 miles. Solo están 7 millas separados. Close to Reading, which is only 50 miles west of London. Vale, cerca de Reading, que está solo a 50 millas al oeste de Londres. A lot of people have heard about AWE Aldermaston, and that was officially established in 1950 on the site of a World War II airfield, and it employs about 5,000 people. Mucha gente ha escuchado hablar del AU, que es establecimiento de armamento atómico de Aldermaston, que nació oficialmente en el año 50 en un aeródromo de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad da trabajo como unas 5.000 personas. And it's the central facility of the nuclear weapons establishment of Britain. That's where most of the bombs are researched and made. Es el principal establecimiento británico de armas nucleares, y es donde la mayoría de las armas se ubican y además se hacen. It's engaged in research, it develops weapons designs and manufactures the majority of the nuclear weapons components. Está involucrado en la búsqueda, el desarrollo de diseños armamentísticos y además de la manufactura de la mayor parte de los componentes de las armas nucleares. In the earliest days, it attracted a lot of protest from the UK peace movement. Desde sus comienzos ha traído como muchas protestas por el movimiento pacifista desde Gran Bretaña. And the first Aldermaston March had several thousand people walking for 4 days, and it took place at Easter in 1958. Y la primera marcha que se hizo en Aldermaston, participaron miles de personas que caminaron durante 4 días, y tuvo lugar en la Semana Santa. It was organised by the Direct Action Committee Against Nuclear War, and it was supported by the newly formed Campaign for Nuclear Disarmament. Fue organizada por el comité, how you say? There was a committee against nuclear war. Okay, el comité en contra de las armas nucleares, y fue apoyada por la campaña del desarme nuclear, la CND. And those marches continued until the late 1960s, when tens of thousands took part. Las marchas continuaron hasta los años 60 y se unieron miles de personas. And at various other times in the 80s, and even in the present,
There are large demonstrations held there. However, nowadays there's probably only several hundreds rather than thousands taking part. And I think that's probably because there are so many serious actions and issues that take the attention of activists. En otras ocasiones, durante los años 80, incluso en el presente, han habido grandes movilizaciones, aunque hoy en día se suelen unir cientos de personas en vez de los miles que se unían antes, quizás por los distintos problemas ahora que hay que afrontar. And also because we've had nuclear weapons for so long, a lot of people just think that that's an old issue, it's not important anymore. Y también como hemos tenido armas nucleares durante tanto tiempo, la gente no ve que sea algo que se pueda cambiar. Now this is the CND symbol, the Campaign Against Nuclear Disarmament symbol, and CND has campaigned and supported others at Aldermaston since the 1950s. Now many people in my country and in other countries wear this, but lots of people, even in the UK, have no idea what that symbol actually means. Este es el símbolo de la CND. Esta ha hecho campañas y ha apoyado otras campañas que se han hecho como la de Marston desde los años 50. Y muchas personas en Reino Unido visten este símbolo, pero muchas, incluso en Gran Bretaña, no saben realmente qué significa. Now, lots of organisations and campaigns have held protests at Aldermaston, and they either continue to campaign there against nuclear weapons, like Greenpeace, or they operate just for a few valuable years, like Block the Builders, who held blockades at Aldermaston from 2005 to 2009, disrupting the development of the Orion laser facility. Hay otras organizaciones que han llevado a cabo sus protestas en Aldermaston y todavía continúan haciendo campaña allí contra las armas nucleares, por ejemplo Greenpeace, que otras también que operan durante una serie de años, como Block the Builders, que no sé cómo sería la traducción, y sostuvo bloqueos en Aldermaston desde el 2005 al 2009, interrumpiendo el desarrollo del láser de Orión. Los builders serían como... bloquear a los constructores. Sí, eso, bloquear a los constructores. This is a banner that's put up when the Aldermaston Women's Peace Camp is at Aldermaston. And that camp was established in 1985 and it remains a symbol of resistance to nuclear weapons. 1985. It was established in 1985. Vale, esta es una pancarta que estaba en el campamento de mujeres de Aldermaston, ¿no? Y además este campamento fue creado en el 85 y continúa en la actualidad siendo un símbolo de resistencia de la locura nuclear. Not only do they keep a constant watch on developments at the bomb factory by camping there for a weekend every month, but they also help keep track of the nuclear convoys taking warheads up to Scotland, and they engage in lots of direct action. No solo no quitan ojo al desarrollo de las fábricas de bombas, acampando allí durante un fin de semana al mes, sino que también ayudan a seguir la pista de los convoys que están encargados de llevar las cabezas nucleares a Escocia. Now, Trident Ploughshares, the campaign which I founded and which I do most of my own campaigning with, began in 1998 during a lull in peace movement actions when it needed a boost of energy. And it's a campaign to disarm the UK Trident nuclear weapons system in a non-violent, open, peaceful and fully accountable manner. Trident Ploughshares es la campaña que ella fundó y para la que trabaja más activamente. Nació como en el 98, durante un respiro de paz entre acciones del movimiento, justo cuando necesitaban como un empujón de energía. Es una campaña para desarmar el sistema Trident de armas nucleares de Gran Bretaña de una manera no violenta, abierta, pacifista y responsable. Its members have concentrated on taking actions in Scotland, where the nuclear-powered Trident submarines are berthed at Faslane, and also at Coalport, where the nuclear warheads from Aldermaston and Burfield are stored. Sus miembros han centrado en entrar la acción en Escocia, donde están los submarinos de propulsión nuclear atracados en Faslane y en Coalport, donde guardan las cabezas nucleares de Aldermaston y Burfield. And in the 16 years that Trident Ploughshares has existed, we have had many thousands of people taking part in direct acts of peaceful but effective civil resistance, and those have led to over 2,500 arrests and lots of court cases with fines or prison sentences and some remarkable acquittals too. Durante los 16 años que tiene de vida Trident Ploughshares han colaborado miles de personas y han tomado parte en acciones directas, pacifistas, pero efectivas de resistencia civil.
Estas han provocado 2.500 detenciones y muchos juicios con las resultantes condenas a prisión y notables absoluciones. However, we've also taken action at Aldermaston and at Burfield. For instance, in October 2010, Trident Ploughshares organised a big blockade, which was the largest anti-nuclear protest at Aldermaston for a decade. Sí, también hemos formado parte de las acciones de Aldermaston y de Burfield. Por ejemplo, en octubre del 2010, Trident Ploughshares organizó un gran bloqueo que fue la mayor protesta antinuclear de la década en Aldermaston. It's a very big base. This is a picture of it, and it has 10 gates all the way around. It's about 9 miles or something around. Esta es el... ¿cómo se llama? And that is Aldermaston. Yes, 10 gates. Okay. Hay como 10 puertas alrededor del sitio y tiene como 9 millas alrededor. So you can imagine, to blockade all of the gates takes a lot of people. Y como pueden imaginarse, el bloqueo de todas las puertas lleva a muchas personas. And that's one of the reasons why we asked our international friends to come and help. And we were helped by Swedish, Belgian and Spanish groups joining in. There were around 400 blockaders that took part, even though only 30 people were arrested. Espérame, es que me acabo de perder. I just got lost. I was just saying that was one of the reasons we asked for international time. We had Swedish, Belgian and Spanish. Fue esa una de las razones por las que se pidió ayuda de manera internacional y tenían grupos suecos, Swedish, bélgicos y algunos españoles. Only 30 people were arrested, even though there were 400 people blockading. Solo se arrestaron a 30 personas, aunque había 400 personas haciendo el bloqueo. Because the police knew they couldn't arrest everybody, so they concentrated on one gate. Porque la policía sabía que no podía arrestar a todo el mundo, entonces se concentró en una puerta. And it was the gate where women were. Y fue la puerta donde estaban las mujeres. That's why it's called the women's gate. The women's gate is the gate where mostly the women camp every weekend. Okay. And when there's a big blockade, we usually let the women blockade at that point. Okay. Que cuando hay un bloqueo hay una puerta que se llama la puerta de las mujeres y es ahí donde suelen ir. But it's also the most important one in a way because a lot of the construction vehicles go through that gate. Y es como la más importante porque la mayoría de los camiones van por esa puerta. So this is a few pictures from the main gate, which was blocked during that day. Vale, esas son algunas fotos de del bloqueo de la puerta principal. You can see people have got lock-ons, some are just sitting, and some have got super glue on their hands. Okay. Como pueden ver, ahí están las fotos de que están como encadenados, ¿no? Los locos se llaman, y hay algunos que están directamente con pegamento, ¿no? Con superglue en las manos. This is the women's gate being blocked, and you can see some of the Spanish women. And this thing here is a drum. El bloqueo de la puerta de las mujeres, ¿vale? Y como pueden ver, aquí hay un grupito de mujeres, de mujeres españolas, y ahí es un que sirve para bloquear las manos, pero es como un tambor, ¿no? Un drum block. The reason it looks like a drum is so that the police don't stop taking it. They don't recognize it as a weapon. They think it's a real drum. Ok, porque así los policías no te detienen porque piensan que realmente es un tambor, no piensan que es una cosa para poner las manos para encadenar. There's been some very imaginative ways of hiding lock-ons. For instance, two 14-year-olds had a teddy bear, and they were just crossing the road and they suddenly sat down, and inside the teddy bear was a lock-on. 14 years old. Que han intentado sacar maneras como muy originales para hacer los locos, ¿no? El engancharse. Y dice que había dos niñas con 14 años que llevaban como un osito de peluche y de repente cogieron, se sentaron y se encadenaron. And these are a few more pictures of the other gates that were being blocked as well. Y esas son fotos de otras puertas que también fueron bloqueadas. But in fact, some of the most effective actions that Trident Ploughshares have conducted
have been quite small numbers of people that are not announced and they're secret, so the police don't know they're going to happen. They're difficult to organise because they require face-to-face communications. Sorry. So some of the most effective actions that TB have are small, unannounced, secret actions. La mayoría de las acciones son pequeñas y así como, ¿sabes? Secretas, ¿vale? Para que no se sepa. Yeah, they're difficult to organise because you can't do it by telephone or by. Y son difíciles de organizar porque no puedes hacerlo por teléfono o por internet. Lo siento, que a veces me trago y tal. So in June 2009, I organised one which resulted in 5 gates being locked. Vale. Así que en junio del 2009, ya me situé también, logramos bloquear como 5 verjas, ¿no? See, in June 2009, Yes, yes. and there were 5 gates that were locked. Some with wheelchairs, some with concrete blocks, and some with bikes, and then 2 unusual ones which I'll talk to you about. Okay. Se bloquearon con sillas de ruedas, bloques de hormigón, bicicletas y 2 raros que va a explicar ahora. We decided to experiment with 2 old cars Intentaron experimentar con 2 coches viejos. that would have been discarded. They were on their last wheels. Vale, que estaban ya los pobres para la rastra. So it's just driven into the gate, and there's a lock-on just there. And then 2 people in the back seat jumped out and put their hands through the lock-on. Y de repente llegaron a la puerta principal, abrieron el coche y las 2 personas, pues dentro había un locón, entonces se engancharon. So you can see there the 2 cars are blocking 2 places. Vale, y ahí se ve en la parte de arriba como los 2 coches están bloqueando las entradas. And you can see inside there's concrete over the lock-on. ¿Qué? Concrete. Cemento. Ok, pueden ver como cemento, ¿no? En el coche. So while this was happening, at another gate we decided to get a caravan, okay? And in the corner of each corner there's a hole, and inside concrete, and they put their hands in and locked in, so you have 4 people locked onto the caravan. Y a la vez, con una caravana, hicieron exactamente lo mismo, pero con agujeros en los lados de la caravana. Había también cemento y metieron las manos y... And this person here is my daughter. Esta persona de aquí es su hija. And those took many hours to clear, because this was the first time we'd done this kind of thing. Y esto tardó como muchas horas en terminarse, ¿no? Pues era la primera vez que hacían algo así. Now I want to talk a little bit about Burfield, which is less well known than Aldermaston. Ahora me gustaría hablar de Burfield, que no se conoce tanto como Aldermaston. As I said, it's only 7 miles away, but it's very closely linked to Aldermaston, and it does some of the production work. Está a solo 7 millas de Aldermaston, pero están como muy conectados y realiza parte del trabajo de producción de Aldermaston. So it's where the nuclear warheads are actually assembled and where the nuclear convoys start and end. Es donde se montan las cabezas nucleares y donde los convoys nucleares empiezan y terminan. The nuclear warheads are made down in the south of England, but they have to get up to the submarines right up in Scotland. Vale, los convoys se hacen en el sur de Inglaterra, pero tienen que llegar hasta arriba, hasta los submarinos, que están justo arriba en Escocia. So they're regularly transported for hundreds of miles along UK roads with police and marines escorting them between Burfield and Coalport. Vale, entonces desde Burfield a Coalport están como, ¿cómo se dice? Como que escoltados por la policía, ¿no? Llegan escoltados. That's a picture of the convoy. Vale, ahí está la foto de los convoys y... And that's a map showing you where they go from here all the way up to Scotland. Vale, y este es el mapa que muestra que van como hasta arriba. And they carry lethal radioactive materials, with each lorry carrying up to 8 kilograms of plutonium. Okay, y llevan como material radiactivo letal y hasta how many 8 kilograms. 8 kilos de plutonio. And government research has been unable to rule out the risk of a catastrophic nuclear explosion, as the risk of a major accident grows as traffic on British roads increases. Y el gobierno ha sido incapaz de legislar acerca del peligro de una catástrofe, por ejemplo, si hubiera una explosión nuclear,
que va aumentando por también la afluencia en esas carreteras británicas. No radiation signals are carried, and neither the public nor the local authorities are warned of these nuclear convoys. Vale, ni llevan símbolos de precaución ni tampoco se les advierte a las autoridades locales de que van a pasar o que van a acercarse a estos convoyes. So there's a particular organisation called Nukewatch UK. Vale, entonces hay una organización concreta que se llama Nukewatch Reino Unido, UK. And they monitor those convoys, and they keep members of parliament, journalists, local communities and councillors informed of what's passing through their towns. Que son los encargados de monitorizar los convoys y también informar a los periodistas, a las autoridades locales y a las comunidades acerca de que esos convoys están pasando por esas ciudades. And not only do they monitor the convoys, but they also hold up banners to inform them when convoys are passing through towns, and they often delay the convoys to show how insecure and vulnerable these convoys are. Vale. No solo hacen el seguimiento de los convoys, sino que ponen como pancartas para decir que están pasando esos convoys y también a veces los paran para también mostrar lo vulnerables que son estos convoys. So I could go on for a long time with examples of our actions, but instead of that I just want to bring you up to date with a new campaign. Podría estar horas contándoles todas esas acciones, pero en cambio voy a ponerles al día de otras acciones, una acción que se está llevando a cabo. And I'm sorry for people that were here on Tuesday, some of this will be repetitive. Y lo siento por la gente que vino el martes porque voy a repetir algunas cosas. So the new campaign is called Action AWE, Atomic Weapons Eradication. Vale, la nueva campaña se llama Action AWE, que es por la erradicación de las armas nucleares. Aldermaston and Burfield are called AWE Burfield and Aldermaston, Atomic Weapons Establishments. Ah, ok. Pues Aldermaston y Burfield se llaman AWE también, ¿no? Por el establecimiento atómico, o sea, armamento. So we just changed the last word to eradication. Ah, vale, por eso cambiamos la última palabra, erradicación. Now, in the run-up to the next general election in 2015, it will be this next elected government that will make the final decision about whether to replace the aging Trident nuclear system with a new one. Vale, las próximas elecciones del 2015, la idea es que se ha elegido un nuevo gobierno que va a tomar la decisión de sustituir o no el sistema nuclear Trident. The UK has 180 nuclear warheads in the Trident system, and the submarines that carry them are getting old. So the government have pledged to finalise the contracts to replace them in 2016 to build a new generation of nuclear weapons at a minimum cost of £100 billion. That's more than the current spending public spending cuts. Gran Bretaña tiene 180 cabezas nucleares en el sistema Trident y los submarinos que los transportan pues son bastante viejos. Así que el gobierno se ha comprometido a finalizar los contratos para sustituirlos en el 2016 para construir toda una nueva generación de armas nucleares con un coste mínimo de 100 billones de libras. Así, eso sería más que los recortes que se han hecho dentro de lo público, ¿no? En la hacienda pública. Over these many decades of protests, the peace movement has gone up and it's gone down, and it's quite low at the moment. En todos estos años el movimiento pacifista se ha ido arriba y ha ido abajo y ahora está como un poquito abajo. So Action AWE is trying to revitalise that public debate by our civil resistance at Aldermaston and Burfield, and also with events in the 3 nearest towns. Vale, entonces la acción está tratando de revitalizar el debate público a través de la resistencia civil en Aldermaston y en Burfield. And that's in order to create enough political momentum to prevent the election of members of parliament in this next election, so that they won't vote for the replacement of Trident. It's trying to create political pressure so that people will not vote for a member of parliament in the next election if they will vote for a Trident replacement. So we want to get less MPs. Ok, entonces, vale, creo que lo entendí. La idea es crear
presión pública para que la gente no vote a políticos que van a propiciar ese cambio de Trident, ¿no? ¿Sí? I mean, it's surprising in a nuclear nation like Britain that so many people in Britain still don't know we have nuclear weapons. Es sorprendente que en un lugar como Reino Unido, donde hay una presencia de armas nucleares bastante grande, pues hay gente que directamente no lo sabe. Trident is the name of our nuclear weapon system, and some people think it's the name of a chewing gum. Trident es el nombre del armamento nuclear británico y hay gente que piensa que es el nombre de un chicle. Están buscando horas. So in the Action AWE has just been going for 1 year, and we've had some good actions. We started with a public meeting and we dropped banners in the nearest town, Reading. These are some of the banners in specific places in Reading. Vale, durante el año de vida de Action Now han realizado algunas buenas acciones y aquí se han hecho también han repartido panfletos, ¿no? En relación a la campaña. No panfletos, que han puesto pancartas. Sí, eso sí. Oops. So we have some small blockades by just small affinity groups suddenly going there and trying to blockade. Han tenido pequeños bloqueos con grupos de afinidad, simplemente pues eso, grupos pequeñitos. So those are just a couple of little blockades. Vale, y esos son algunos de esos pequeños bloqueos. Then there's some regular monthly vigils at Aldermaston. Vale, luego están las vigilias mensuales en Aldermaston. Early in the morning at 7 o'clock when the traffic is going through. Por la mañana, a las 7 de la mañana, que es donde hay más tráfico. And one of the most successful was working with Trident Ploughshares and setting up a disarmament camp on Ministry of Defence land right by the perimeter fence near the main gate into AWE Burfield, and managing to hold it on Ministry of Defence land for 2 weeks. Una de las más exitosas fue trabajando con Trident Ploughshare cuando montaron un campamento de desarme junto al lado del Ministerio de Defensa, junto a la valla que rodea el perímetro de la verja principal del lado de Burfield, y permanecieron ahí durante 2 semanas. The fence is just behind the tents. La valla está justo detrás de las tiendas. And this is Ministry of Defence land, and it's illegal to camp on Y it. es el territorio del Ministerio de Defensa y es ilegal acampar ahí. So we arrived very early in the morning and set it up very quickly. Entonces fueron muy pronto por la mañanita y lo montaron así como And rapidito. Andreas was there as well. And then we ended with a really good blockade at the end of the 2 weeks. But the main action was holding that camp for the 2 weeks. La principal acción fue mantener ese campamento durante las 2 semanas, pero cuando terminaron con un gran bloqueo. So actions at the bases are important because many people don't know where Burfield is. They know about Aldermaston, but not about Burfield. Las campañas en la base son muy importantes porque la mayoría de la gente no sabe dónde está Burfield, la mayoría de la gente conoce Aldermaston. But so are the kind of awareness-raising events in the 3 local towns. Pero, To raise awareness Okay, in the the towns with the local population. y la idea era también que los pueblos justo alrededor también conocieran, Because they are the people that are going to make the changes. ¿vale? Porque son la gente que puede hacer el cambio. So we have a tradition of radical political choirs in Britain. Yes, singing choirs. Vale, tuvieron como coros políticos, ¿no? Gente que salía a cantar con temas políticos. And they put together some anti-nuclear and peace songs, and they take them to the towns. They've been taking them to the 3 nearest towns, and then going on to Burfield and Aldermaston. Y han estado yendo a los 3 pueblos que están alrededor, cantando esas canciones.
And they hand out leaflets explaining why they're in the town and why they're then going on to the base. Vale. Y explican por qué están en el pueblo y por qué luego también van hacia la base. Entonces, ¿por qué van hacia? Also, amusing street theatre. This is some street theatre and a stall in the middle of the town. Vale, también hacen teatro de calle. Eso es teatro justo en medio del pueblo. This was with some scientists on the risks and the accidents associated with building nuclear weapons. There's risks and accidents associated with building nuclear weapons, and the street theatre is showing that. Vale, y el teatro de calle lo que enseñaba eran el riesgo que conlleva el hecho de el armamento nuclear, ¿no? Entonces, so we also had to try to think of other visual things to do. Vale, tenían que pensar en otras cosas más visuales para hacer. So the local Action AWB affinity group in my area in Wales had a Welsh theme, which was this Welsh dragon. Because I live in Wales, a small group in Wales decided to make a big dragon. Vale, entonces donde ella vive, que ella es de Gales, pues hicieron como una temática en relación a Gales, y eso es como un dragón, ¿vale? Now this is outside the Welsh Assembly. Vale, y eso es como la parte de fuera de la asamblea de Gales. And we made this big submarine and the dragon disarmed it. Ah, vale, hicieron un gran submarino y el dragón lo iba desarmando. We then took 3 dragons and did a blockade of one of the entrances to Burfield. Vale, luego llevaron 3 dragones y hicieron un bloqueo de la entrada principal a Burfield. Again, we had a big cake in the shape of a trident submarine, and the dragons ate the cake. Ah, vale, tenía una tarta con la forma de los submarinos de Trident y los dragones se fueron comiendo la tarta. Then we're experimenting with legal procedures too. Just a month or so ago in February, we did a mass reporting of crime. Over 60 of us went to Reading Police Station, the station where the Thames Valley Police are based. And they're the police force to arrest us when we protest at Aldermaston and Burfield. You said 60 on también estamos experimentando con algunos procedimientos legales. Hace un mes, en febrero, hicieron una cobertura de una información del crimen o algo así, como fueron 60 de ellos, perdón, una denuncia, ok, pero bueno, ok, fueron unos 60 de ellos a la comisaría de policía de Reading, que son donde está la policía que les suele arrestar a ellos cuando van a las protestas. They're the police force who arrest us when we protest at Aldermaston and Burfield. Sí, cuando están en Aldermaston y Burfield. And we officially reported the crimes associated with Trident, the most serious being that the UK's nuclear deterrence policies are actually a preparation to commit a war crime. Ahí denunciaron distintos crímenes asociados con Trident y el más serio fue que Trident y como el gobierno británico también está preparando el cometer un crimen de guerra, ¿no? So we were given a crime number and we were assured there will be an investigation. Entonces nos dieron un número de crimen y nos aseguraron que habría una investigación. Seguro. So our next move is to get several thousand people to sign up as co-informants to officially lay an information before a court. That's actually the first step in getting a public interest case before the courts. El siguiente movimiento será que miles de personas se comprometan a ser como coinformadores y este es como el primer paso para que llegue a la atención pública antes de hacer un juicio, ¿vale? Now we did that in the 80s and 90s with no success because the courts say they're not allowed to make judgments on the deployment of the armed forces. Hicimos esto en los años 80 y 90 pero sin ningún éxito porque la corte decía que ellos no tenían ninguna capacidad de juzgar a las Fuerzas Armadas, ¿no? However, we're now in the 21st century and things have moved on and most people and institutions are much more aware of international humanitarian law and we need to try once more to argue that an independent judiciary is a safeguard of our democracy and public interest and we have to ensure that our armed forces act within the law and thus ensure the eradication of Trident. Pero ahora estamos en el siglo XXI y las cosas han cambiado. Muchas personas e instituciones ya conocen más lo que es el derecho internacional humanitario
y también necesitamos intentar otra vez el poder demostrar que una justicia independiente es necesaria y para esa democracia y el interés público, y también demostrar que las Fuerzas Armadas deben actuar cumpliendo la ley, lo que nos llevará a la erradicación. So all of these actions are trying to get the debate back into the public consciousness. La idea es llevarlo otra vez a debate público. So I'll tell you one last thing about a 7-mile-long pink anti-military scarf which we're knitting. Hundreds of people are knitting 1 meter by 60 centimeters long. Finalmente me gustaría hablarles de una bufanda rosa de 7 millas que estamos tejiendo entre cientos de personas. Cada una se encarga de 1 metro por 60 centímetros. Then they're all joined together to make 7 miles, and it'll be unrolled and it'll stretch from Aldermaston to Burfield on Nagasaki Day on August the 9th. Vale, todo se juntará y será estirada desde Aldermaston hasta Burfield el día de Nagasaki, el 9 de agosto. We'll need several thousand people to hold it out, so if any of you want to come, you're welcome. Necesitaremos a miles de personas para sujetarla, así que si alguno de ustedes quiere venir, pues bienvenido. Again, it's another way of bringing in people that maybe not in the peace movement, people who just like knitting. También es otra manera de involucrar a gente que no está dentro del movimiento antimilitarista, pero simplemente a lo mejor le gusta tejer. For instance, in Knighton, in Wales where I live, we've held friendly public knit-ins, and it's yet another opportunity to talk to the general public. Here's a group in my little town. Vale, donde ella vive han hecho como grupos públicos para tejer, y ahí es uno de los grupos en su ciudad natal. And we're going to, in July, have 150 lengths knitted to go from the clock tower here right down the street to the cenotaph. Vale, quieren tener para... Sorry, for when you said? From a clock tower to the cenotaph. It's a kind of building which commemorates the people that died in the First and the Second World War. Okay, y quieren dentro del pueblo llevarlo desde la torre del reloj hasta un monumento que hay dentro de... Vamos a hablar un poco más de la experiencia aquí en España. Yo voy a hacer una pequeña recorrido sobre cómo está aquí el tema en España y luego nos vamos a centrar más en el tema más local. Nosotros venimos de Madrid y bueno, pues la experiencia contra un sitio concreto que es la fábrica de armas de la Marañosa. Entonces, mi presentación, que ya os digo que es muy breve, se va a basar en un trabajo que se hizo en el MOC hace unos años y que está en Insumisia, recorriendo un poco las instalaciones militares en el territorio español. Entonces, como decía Andreas antes, las circunstancias de cada país en Europa son muy diferentes. Entonces, España es un país altamente militarizado, no tiene armas nucleares, lo nuestro es armamento convencional, bueno, no tiene cabezas nucleares España, pero sí tenemos muchísimas instalaciones militares. De hecho, antes de la gran burbuja inmobiliaria, no sé ahora, pero antes el Ministerio de Defensa era el mayor terrateniente de España y el segundo mayor de toda Europa. Todos sabemos que con el boom inmobiliario también Defensa aprovechó para hacer su propio pelotazo con campañas sonadas como la del campamento en Madrid y en otros sitios, porque Defensa, como veis aquí en este mapa, tiene terrenos militares en absolutamente todas las provincias, en algunas como por ejemplo
Zaragoza, prácticamente la mitad de la provincia es territorio militar, en otras menos. Por ejemplo, en Cuenca es más testimonial, que ya son 65 miles de metros cuadrados que ya le llegan. Entonces, bueno, esto para que veáis un poco cómo no hay quien se libre en nuestro territorio de la presencia militar. Entonces, bueno, pues un poco así recorriendo el tipo de instalaciones. Empiezo por bases aéreas, pues la base aeronaval de Rota y la aérea de Morón, creo que a todo el mundo nos suena. Son bases donde también hay una gran tradición de lucha contra estas bases. Las marchas de Rota son famosas en el mundo entero, como quien dice. Son bases que se usan compartidas con el ejército estadounidense y con la OTAN. Y de hecho desde allí se coordina toda la presencia estadounidense en el Mediterráneo y en Oriente Próximo, se coordinan desde estas bases. Luego la base aérea de Zaragoza y de Torrejón también son bases que están compartidas. Torrejón ya no es base americana, ya es base española, pero sigue cediéndose para actividades de la OTAN, de la Unión Europea o de Estados Unidos propias. De hecho, por ejemplo, los bombardeos en Kosovo, la presencia española en esos bombardeos salió de las bases aéreas de Zaragoza y de Torrejón. En Torrejón también hay una marcha muy famosa que lleva también 30 años haciéndose, aunque cada vez en los últimos años ya no se ha hecho. Eso es verdad, mientras que la de Rota sigue existiendo, la de Torrejón al final quedó un poco abandonada. Y en Zaragoza pues también hay lucha ciudadana contra la base aérea de Zaragoza y bueno, el campo de San Gregorio, que también saldrá luego, porque la base aérea está muy próxima a la ciudad. Entonces, por un lado, ha habido una lucha pacifista y antimilitarista desde nuestros compañeros de Hamburgo, del COA, pero también asociaciones de vecinos que se han quejado a las autoridades e incluso han tenido reuniones con el ayuntamiento, los responsables militares por el tema del ruido y bueno, se han comprometido a usar, en vez de la pista más cercana, la más lejana, no hacer maniobras en ciertas horas y cosas así, pero bueno. Sigo un poquito. Campos de tiro y de maniobras. Este es un mapa donde vienen algunas de las más grandes que hay, pero en realidad maniobras, pues donde hay un cuartel, al final acaba habiendo maniobras. Si no dentro del propio cuartel, pues un poco en terrenos donde el ayuntamiento permite hacerlos o lo que sea, o sea que en realidad en todas partes se hace. Pero bueno, algunas de los más sonados, por ejemplo, en el Teleno es un... Voy a seguir, que los tengo aquí. Bueno, voy a empezar. San Gregorio está también en Zaragoza, muy próximo a la base aérea. Es un campo de maniobras enorme que se usa para maniobras aéreas. Entonces, básicamente es lo que una diana gigante de miles de kilómetros donde se practican bombardeos. O sea, se practica ahí lo que luego se ha ido a hacer a Irak, a Afganistán, etcétera, porque ahí se han hecho maniobras del ejército español, pero también conjuntas de la OTAN, se permite hacer maniobras al ejército estadounidense, etcétera. Entonces, desde, por ejemplo, el COA se ha hecho varias marchas al campo de San Gregorio y una opción centralizada. Hace unos años allí centralizada quiere decir de alternativa antimilitarista, ¿no? En los años en que se mantuvo la campaña de reclama la base, se hacía siempre una maniobra una acción estatal. Una maniobra buena. Una maniobra no violenta. Entonces, en el 2008 fue allí en San Gregorio. Luego, el campo de maniobras de Chinchilla, eso está en Albacete. Allí la coordinadora antimilitarista de Albacete pues también ha hecho marchas, ha hecho una campaña de denuncia contra la instalación esta y también contra la fábrica de aviones, porque sabéis que en Albacete se fabrican
bueno, pues Los tigres. los tigres. De hecho, muchos conoceréis el vídeo de Donde se cuece la guerra, que hizo la coordinadora de Albacete, y se centra en el campo este de maniobras de Chinchilla. El polígono de tiro aéreo de las Bárdenas, eso está en Navarra, para el mapa, que de hecho está ahí en rojo porque es del Ejército del Aire. Entonces las 2000 y pico hectáreas de este campo de maniobras en realidad pertenecen a los ayuntamientos de la zona, pero está cedido por periodos muy largos de tiempo, no sé si son 50 años o algo así. Entonces, en Navarra hay una coordinadora para recuperar las Bárdenas que ha estado haciendo ahora una campaña muy fuerte porque llegaba el momento en el que se tenía que renegociar el contrato con Defensa y eso lo tenían que decidir los ayuntamientos. Entonces estuvieron haciendo campaña en todos los ayuntamientos de la zona para convencer a la gente de que, y a los ayuntamientos de que se acabara con ese acuerdo, que no se renovara, pero bueno, se ha renovado al final. Y un pequeño fracaso entre un mar de éxito. Y luego el polígono de tiro de artillería del Teleno, que está en León, es un campo también es un campo de tiro, pero de artillería. Y la especificidad de este sitio es que está dividido en dos grandes áreas. En un sitio se ponen los cañones y al otro es a donde tienen que llegar los proyectiles. Y por el medio hay poblaciones, hay granjas, etc. Entonces, es verdad que la lucha ciudadana en el Teleno está muy de capa caída. En su momento sí que grupos ecologistas y incluso pues, grupos de agricultores de la zona, sobre todo ganaderos, pues sí que hicieron bastante presión, porque por ejemplo los ganaderos se quejaban mucho de que las maniobras pues afectaban mucho al ganado. Igual que en Chinchilla también, por ejemplo, allí hay mucho cunicultor y se quejaba de que las conejas, como son las conejas, parían mucho menos cuando había maniobras. Pero bueno, la economía de la guerra sí cuenta, la ganadera evidentemente... No quieren parir para la guerra. No quieren parir para la guerra, efectivamente. ¿Qué? La cosa por la paz. Ah, sí, es verdad. En el Teleno además hay una Casa por la Paz que se fundó en los años 80 y fue de hecho proyecto de objeción fiscal, se financió como un proyecto coordinado de objeción fiscal, donde se hicieron durante varios años campamentos de no violencia, que fue el antecedente de los encuentros de verano del MOB, allá por principios de los 80. Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido. Las bases de intervención exterior y OTAN. Ya os digo que esto lo que he hecho ha sido un poco seguir el trabajo que se hizo desde el MOB allá por el 2007 o así, de recopilación de instalaciones. En realidad ahora separar tanto bases de intervención exterior y OTAN de lo demás es un poco arbitrario, porque somos OTAN y somos todo lo demás y somos intervención exterior, así que, pero bueno, está el campo de maniobras de San Gregorio, la base de la OTAN de Lépera, que esto está en Valencia, y allí todos los años se ha hecho... bueno, todos los años se ha hecho. Muchos años se han hecho allanamientos allí en San Gregorio por parte de Alternativa Antimilitarista y otros grupos, etc. Luego la base de blindados de Marines, la Brigada Aerotransportable de Figueiredo, la base de la Legión de Viator, cuartel de operaciones operativas de Rabasa, cazadores de montaña de Jaca, cazadores de montaña de Zoain, la BRIPAC de Alcalá de Henares, bueno, y muchos más que no... Luego, academias militares. Incluyo hablar de academias militares porque al fin y al cabo es donde se forma lo que luego tenemos.
y además contra algunas de ellas también ha habido movilización ciudadana. Por ejemplo, en la Academia de Caballería de Valladolid, cuando existía el MOC de Valladolid, sí que se hicieron muchas acciones allí delante. Pues hay una estatua de homenaje a la caballería del Ejército de Tierra delante, y ahí se aprovechaba para hacer muchas acciones. Luego, por ejemplo, en la Escuela de Guerra del Ejército de Madrid también hemos hecho acciones en Madrid dentro del Rompamos el Silencio, que era una coordinadora de grupos de Madrid que una vez al año se juntaba para hacer 15 días de acciones concentradas contra distintos tipos de... con distintas reivindicaciones, y solía haber un eje antimilitarista. Entonces en la Escuela de Guerra del Ejército de Madrid se hizo una acción. Este sitio no forma específicamente nada de manejo de armas ni nada por el estilo, sí que da cursos para oficiales y suboficiales, y también digamos que es un sitio donde se trabaja más el conocer ideológicamente o sea, es más un sitio de trabajo ideológico, de cómo venderse a la sociedad, cómo coordinarse con universidades, cómo introducirse en las escuelas. Ese tipo de cosas son las que se trabajan en la Escuela de Guerra del Ejército, más bien. Aparte de tener una de las mayores bibliotecas militares de España, que también la tiene. Y luego la prisión militar de Alcalá de Henares. Bueno, Academia Militar es un centro de forma o reforma de militares, pero también en la época de la insumisión en los cuarteles se hizo muchas acciones allí en la prisión militar de Alcalá de Henares. Y luego, como veis, pues tenemos para formar aquí cualquier cosa que queramos formar, pues eso, caballería, la Academia General Militar de Zaragoza, que es para oficiales y suboficiales, Escuela Naval, Escuela NBQ, en Hoyo de Manzanares, que aunque no tengamos, en teoría, arsenal NBQ, pero sí que hay unidades especializadas, en teoría, en la defensa, en el manejo de ese tipo de material, en el supuesto de que hubiera un ataque o algo así, porque ya sabéis que en teoría nosotros no tenemos nada de eso. Pues academias del aire, etcétera, etcétera. Y por último, empresas, laboratorios y fábricas de armamento. Bueno, la Academia de Caballería no debería estar ahí, es que se me ha colado, lo siento. No fabrican. Caballera tira bombas y sigue pariendo, así que... todas estas empresas que aparecen aquí, pues Santa Bárbara, Sener, Expal, Eatzcasa, Navantia, Indra, pues son empresas españolas que se dedican a la fábrica de armamento o de munición. Pues Santa Bárbara, sabéis que es de explosivos, Sener creo que fabrica los misiles, unos tipos de misiles, los Taurus o algo así creo que son. Expal también son de explosivos, Eatzcasa es de aviones, de hecho EAS es la agencia europea en la que está integrada CASA, y Navantia es el astillero naval por excelencia ahora mismo. Indra, pues una de las mayores empresas de armas. Pues todas tienen participación estatal, pero también ya participación privada. Y por último, incluyo aquí el Instituto Tecnológico de la Marañosa, que es de lo que nosotros podemos hablar con más... Bueno, contra muchas de estas empresas de armas también se han hecho acciones dentro del Estado. Por ejemplo, en Euskadi, en la sede de Sener y de Expal se han hecho acciones. Aquí también en los años 80 o 90 en Getafe se hicieron algunas, ¿no? Contra EAS y en la base aérea. Pero bueno, nosotros vamos a hablar del Instituto Tecnológico de la Marañosa. O sea, yo. Vale. O sea, tú. Yo intentaré ser muy breve porque, sobre todo, me va apeteciendo una cerveza, así que tengo ya un horizonte ahí. Hay más. Y bueno, de todas formas, si queréis más información sobre el tema de la Marañosa, tenemos una página web y hasta un libro que hemos editado y que hemos hecho algunos libros que podéis completar aquí. Bueno, lo que hoy en día se llama el Instituto Tecnológico de la Marañosa
que ha sido fábrica de armas químicas, laboratorio de armamentos y ahora Instituto de Investigación en este armamento, que es armamento NBQ, es decir, nuclear, biológico y químico. Entonces es un centro que este sí que es puramente militar, es exclusivamente del Ministerio de Defensa y que está situado en Madrid, curiosamente está en pleno Parque Regional del Sureste, un espacio natural supuestamente protegido, de máxima protección, que incluiría pues, todo lo que es el perímetro que veis de varios colores. La zona verde es la zona de máxima protección del parque, donde anidan diversas aves, de hecho es una cepa, porque tiene especial protección, porque hay aves importantes como el halcón peregrino, etc. Y recientemente se ha creado una zona que se llama con destinos, equipamientos y usos especiales, que es esta naranja, que es donde están las 700 hectáreas del Instituto Tecnológico de la Marañosa. No sé si lo veis bien, pero bueno, ahí arriba a la esquina pone Madrid, porque todo esto, hasta, bueno, veis ahí por ejemplo Villa de Vallecas, etc., todo esto es el casco urbano de Madrid. Es decir, que en línea recta, pues de Vallecas, por ejemplo, no estaría ni a 10 kilómetros, ¿no? Para que se os deis una idea de la localización, ¿no? Bueno, a pesar de estar en un parque regional y al lado de áreas enormemente pobladas, como es el caso de Madrid y un montón de pueblos, toda la radial sur, que pasa por Pinto, Valdemoros y Pozuelos, San Martín de la Vega, que eso es el municipio al que pertenece, etcétera. Son pueblos muy poblados, pero no hay ningún plan de emergencia, ni de evacuación, ni nada. Tampoco hay estudio de impacto ambiental cuando se ha reformado el instituto, porque el gobierno no lo consideraba necesario. Bueno, es un poco para que sepáis dónde está y que es, bueno, como os decía, bueno, la historia de este centro se remonta al año 23. Fue creada por Alfonso XIII para la guerra de Marruecos, precisamente, para bombardear el Rif. Al rey Alfonso XIII le gustaban mucho las armas químicas. De hecho, durante la guerra de Marruecos estuvo... España es pionero, no sabemos si tenemos el dudoso honor de ser los primeros o los segundos en bombardear a población civil con armamento químico. Sabéis que las armas químicas en edad moderna, porque no se sabe si los griegos también usaban, pero en edad moderna se usaron por primera vez en la primera guerra mundial, de la cual estamos hablando del centenario, pero en los campos de batalla, ¿no? Es decir, entre ejércitos regulares. Pero de los primeros países que lo usaron contra población civil fue el Estado español, bombardeando áreas del Rif de Marruecos, áreas pobladas, bombardeando los mercados, bombardeando las viviendas y también los campos, ¿no? Entonces, primero, Alfonso XIII le compraba las armas químicas a técnicos alemanes que los habían producido, a pesar de que estaba prohibido por el Tratado de Versalles, pero en el año 23, poco después del desastre de Anual, como quería acelerar el resultado de la guerra, pues se creó esta fábrica, que tuvo su primer nombre fue la fábrica de Alfonso XIII, ¿no? Y luego más tarde la fábrica de la Marañosa. Se calcula que solo para la guerra se debieron de fabricar, según algunos historiadores, como 400 toneladas de gas mostaza, con las cuales se bombardeó, como digo, Marruecos, ¿no? 90 años después, por ejemplo, esta zona, el Rif sigue siendo una de las zonas de Marruecos con más altos índices de cáncer. Hay asociaciones que lo están denunciando, pero el gobierno marroquí, pues obviamente está presionando para que esto no se denuncie. Y, por ejemplo, alguna vez que han intentado hacer jornadas en España se les ha prohibido, etcétera, para denunciar lo que ha ocurrido allí, ¿no? Bueno, aún así hemos tenido contacto con la asociación recientemente y hay un vídeo muy interesante que se llama RAS, que se ha publicado, que ha hecho un colectivo que creo que está disponible en internet, que es una película documental que merece la pena si le interesa. Bueno, después de esto se cree que fue utilizada también por el ejército franquista durante la guerra civil, aunque hubo un momento en que fue trasladada porque está justo en el frente. Ese es el río Jarama, que veis aquí en azul, que es por la razón por la cual es el parque regional. Y esto fue frente de guerra civil, como sabéis, entonces durante un tiempo se trasladó. La batalla del Jarama fue entre más o menos 100 Pozuelos y un poco más arriba de la Marañosa. Entonces esto fue el pleno frente de batalla en la guerra civil. Pues bien, pues entonces una vez terminada la guerra civil se volvió a poner en marcha la fábrica con ayuda en este caso de técnicos nazis, es decir, la colaboración alemana con el régimen franquista, pues lógica, ¿no? Y bueno, en todas las cosas se usó para suministrar armas químicas
al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después de la Guerra Civil Española, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se supone que se suspendió la fabricación ya de armas químicas, pero se creó en el año 1952 el Laboratorio Químico Central de Armamento, cuyas actividades pues desconocemos, pero bueno, sí que conocemos otras actividades del régimen franquista, como por ejemplo el intento de crear una bomba atómica, sabéis, razón por la cual fue creado el CIEMAT, que es un centro de investigación que está en la Complutense de Madrid y que ha contaminado todo el río Jarama y todo el Tajo hasta Lisboa en los años 60, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí no sabemos lo que pueden haber hecho, ¿no? Y luego sabemos que ya después del régimen franquista, durante los 80 y 90 fabricó máscaras antigas que se acumulaban hasta que eran caducadas y se vendían como chatarra, y también se fabricaba material antidisturbio que se vendía principalmente a Chile en esta época. Bueno, además, hay que decir que además de lo que es la fábrica, el laboratorio y todos lo que son los edificios, es todo un complejo en donde de 700 hectáreas, donde también se realizan maniobras, prácticas de tiro, etc. Hay una foto por ahí donde se ven prácticas de tiro también, ¿verdad? Creo. No, estas son prácticas de explosivos. Ah, bueno, prácticas de explosivos, sí. Esta foto está sacada de la web del Ministerio de Defensa. En el Google Maps se ve muy bien, además, el sitio donde están esas pruebas de explosivos, etc. Bueno, después de todo esto, en mayo de 2003, el Ministerio de Defensa decide transformarlo en lo que ahora se llama el Instituto Tecnológico de la Marañosa, porque antes era Fábrica de la Marañosa o Laboratorio Químico Central de Armamentos. Entonces se convierte en Instituto Tecnológico y además se traen aquí la actividad de investigación y de pruebas de un montón de centros de todo el Estado, y que se concentran ahora aquí para la investigación militar. Bueno, esto ya en pleno 2003, como os digo, se hace de manera ilegal, sin informar a la Junta Rectora del Parque, sin por tanto hacer ningún tipo de informe de impacto ambiental, como os decía antes, etc., ¿no? Bueno, esto es la nueva organización del recinto. Se han derribado todos los edificios antiguos, que era la fábrica y el laboratorio. Como os decía antes, en los años 20 en esa fábrica se fabricaron 400 toneladas de gas mostaza. No os podéis imaginar la medida de seguridad que había en los años 20, ¿no? Pues todo eso, no sabemos lo que se ha hecho con los escombros, se tiró los edificios, se arrasó y encima se ha levantado todo esto, ¿no? Bueno, lo que sí podemos decir es que no se veían salir camiones de escombros. No había depuradora de aguas residuales, por ejemplo, esto también lo sabemos porque creo que se iba a fabricar ahora en esto nuevo. Y bueno, estas obras se iban a terminar en el 2007, aunque terminaron un poco después, creo que tengo por ahí el dato, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un montón de áreas que han traído eso, la investigación de otros centros puramente militares, sobre armamentos de todo tipo, convencionales, pero sobre todo el tema NBQ, ¿no? Que, por ejemplo, la Marañosa sigue estando acreditada para trabajar con todos los componentes de armas químicas que hoy en día se conocen. Entonces, para que eso sea legal, ha pedido acreditación a la OPAC y tiene acreditación para trabajar con todo tipo de armas químicas. También es una instalación radiactiva de segunda categoría. Las instalaciones radiactivas tienen una serie de categorías y la primera solamente es la de las centrales nucleares, ¿no? Entonces sería el segundo nivel de peligrosidad. Esto nos puede hacer una idea de lo que hay, pero no hay ningún plan de evacuación ni de emergencia. Nosotros muchas veces a través de partidos políticos hemos pedido información al gobierno, tanto en los 90 como ahora en la década de los 2000, cuando nos enteramos de todo esto, y bueno, te dicen no, que no hay ningún peligro porque son mínimas las cantidades. Bueno, pero ya, ¿cuáles son las cantidades? No, es que es secreto. Entonces te dicen no hay ningún peligro, pero no te dicen lo que se hace, ¿no? Bueno, y para no enrollarme mucho, si queréis luego preguntáis, pero eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto y qué es lo que se le cuenta a la opinión pública? Se dice que en realidad la investigación NBQ no es para fabricar armamento, sino que es para protegernos en caso de que se produzca un armamento. Pero el mismo jefe del Estado Mayor de la Defensa, que previamente había sido director de armamento y material, que Félix Arbrotal, en declaraciones públicas decía que si nosotros si un país sufre un ataque en NBQ, en realidad la población poco hay que hacer para protegerla, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Entonces, si acaso podría protegerse a los militares, ¿no? Pero no al resto, ¿no? Por otro lado, cualquier técnico especialista en esto sabe que, aunque ahora mismo sea verdad que no se fabrica armamento NBQ en el Estado español, sobre todo armamento químico, que aquí ya se ha fabricado, pero que una instalación así en 2 semanas está en plena producción de armamento químico, a ver si se necesitara, ¿no? O sea que, bueno, podemos
En realidad casi ningún país fabrica armamento químico porque es muy difícil de almacenar. Es muy peligroso. Lo que necesitas es la tecnología para, en el momento que quieras el armamento químico lo fabricas, pero antes no. Entonces decir que no lo tenemos es una tontería, porque en potencia lo tenemos, igual que otros muchos países. Bueno, ahora pues para terminar os voy a hacer un breve resumen. No he traído fotos porque yo estoy un poco atontado y no sabía de qué iba la charla, pero vamos. Pero tenemos fotos muy bonitas también de alguna marcha por ahí, ¿no? Pero bueno, ya las podéis ver en la web. Un breve resumen de la resistencia ciudadana frente a este complejo que viene también de lejos, ¿no? De los años 90. Ya en los años 90, también un poco relacionado con el resurgir del antimilitarismo en el Estado español a raíz de la insumisión, pues algunos grupos antimilitaristas cercanos a la zona de Getafe y todo eso, pues empezaron a luchar contra esa instalación, y en 1993 se realizó una primera marcha, se llevó a cabo, se organizó en 93, se llevó a cabo el 30 de enero, coincidiendo con el Día de la Paz, del 94. Desde entonces, en los años 90, se llegaron a realizar otras 6 marchas. Luego la lucha contra esto decayó un poco, pero en marzo del 2004, precisamente, Eva y yo ya vivíamos en San Martín de la Vega, el municipio donde pertenece esto, y cuando conocimos que se estaba creando este nuevo centro, el ITM, entonces lo llamaban el MIT, podría ser para que pareciera como el de Massachusetts, ¿no? El Marañosa Institute of Technology, lo decía en inglés. Bueno, nos enteramos que se estaba reformando y creando un centro que iba a ser mucho más eficaz en la producción de ese armamento, pues, bueno, pues nos pusimos en contacto con otras personas que habían estado en esta lucha de los años 90 y creamos la plataforma contra la Marañosa, que, bueno, pues en su breve historia, pues hicimos varias actividades, reparto de manifiestos varios, hicimos una acción al comienzo también estuvo muy divertida, una acción de guerrilla de la comunicación, un fake, que consistió en buzonear por todo el pueblo de San Martín de la Vega unos papelitos con el membrete del Ministerio de Defensa avisando que se iba a realizar unos simulacros en la plaza, que se pusiera en contacto con el ayuntamiento para organizar los simulacros que se iban a realizar en caso de que hubiera, pues eso, a partir del inicio de este centro, cuando hubiera una emergencia nuclear, pues cómo había que defenderse, ¿no? Entonces tuvo hasta que desmentirlo el ministro Trillo, que era entonces el ministro de Defensa, en una rueda de prensa que era muy famosa, antes preguntado, pero nadie nos acordábamos. Una vez que dijo una cosa de una tontería a unos periodistas de €1, ¿no? Que a quien me pregunte, creo que por las armas de destrucción masiva, a quien me pregunte le doy €1 o algo así. Pues en esa misma rueda de prensa, si leí la noticia, también desmintió que lo de el reparto de octavillón no era cosa del Ministerio de Defensa, ¿no? Allí. Bueno. Sobre todo se hicieron numerosas charlas con los pueblos vecinos para concienciar a la gente, ruedas de prensa, etcétera. Curiosamente, donde menos concienciamos es en San Martín de la Vega, pero por la tradición de tener esto desde los años 20, no sé, a ellos les parece normal, ¿no? Y se volvieron a retomar las marchas, entonces se llegaron a hacer otras 3, con lo cual ya son un total de 9, aparte de participar en otras coordinaciones como también contra la base de la OTAN que tenemos también en Madrid, en Pozuelo, en Retamares, etcétera, ¿no? Y bueno, también hemos participado en la campaña contra la investigación militar, porque esto es un centro de investigación militar, y sobre todo, como ellos somos de AMO, pues también lo coordinamos con la campaña que entonces había de el Mayo Caliente contra las instalaciones militares, ¿no? Dentro de desobediencia a las guerras. Y bueno, lo que pasa es que nunca llegamos a organizar, como hubiera sido nuestro deseo, pero a lo mejor surge de aquí, ¿no? O sea, el poder hacer una acción estatal fuerte aquí en ese sitio, ¿no? Que también sería un sitio mejor, ¿no? Y bueno, pues nada, hemos conseguido apoyo de numerosos colectivos, eso sí, incluso de ayuntamientos, etcétera. Y bueno, y además eso ha llegado a trascender a nivel estatal por algunas de esas campañas y el documental Arras que antes os comentaba, que yo creo que es interesante. Bueno, pues estoy resumiendo mucho para que me dé tiempo. Movimientos pacifistas, ¿no? Puedo llamar movimientos pacifistas, militaristas. ¿Cuál es el planteamiento, o sea, a la larga? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué se plantean? ¿Denuncia, acción en la calle o algo más contra el sistema? Porque esto es todo creado, todo esto del armamento es producto del sistema, es manipulación del sistema, es negocio del sistema. Son intereses capitalistas que hay dentro de todo lo que hay. El mejor ejemplo que el Blackwater no tenemos en la guerra de Irak. Entonces, si ustedes saben del movimiento antimilitarista,
saber más allá a dónde se va, a dónde va. ¿Cuál es el planteamiento final o la conclusión a la cual llegan ustedes? El objetivo final, la desaparición de los He preguntado a la mesa, pero no, yo también soy un movimiento. Claro. Es que aquí estamos mucho en el movimiento. me Bueno. gustaría que se respete la opinión de la mesa. Perdón. Sí, pero yo coincido perfectamente con el objetivo. De hecho, así lo planteamos el movimiento que nosotros pretendemos, que es AMOC, Alternativa Antimilitarista. El objetivo es la abolición de los ejércitos y de las guerras y de todas sus causas. Además, ese es también el lema de la IRG, ¿no? Entonces, obviamente, con el objetivo yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, que los ejércitos existen porque hay un sistema injusto y son sus últimos garantes, no cabe ninguna duda, ¿no? Entonces, nosotros incidimos, pero no solamente nos dedicamos a eso, lógicamente denunciamos la injusticia que lleva ello, pero incidimos en esta herramienta porque nos parece fundamental. La existencia de los ejércitos nos parece fundamental para mantener el orden injusto. Pero no solo eso, o sea, su mera existencia ya es una injusticia tremenda, como yo creo que ha quedado manifiesto en toda la exposición. O sea, todo lo que nos supone a la sociedad civil mantener estos monstruos, lo que nos está suponiendo, es terrible, ¿no? Eso ya en sí mismo es una injusticia tremenda, ¿no? Entonces, y además, nosotros pensamos como decía Gandhi, en las semillas contiene el árbol, en los medios se está consiguiendo los fines que perseguimos, ¿no? El hecho de estar luchando contra los ejércitos mediante fines justos, mediante la acción no violenta, que está aportando unos valores éticos, que nos está obligando a coordinarnos a nivel estatal, internacional, que estamos aprendiendo, pues eso, estamos transmitiendo una serie de valores como es el aprender de nosotros, el poder vivir. Pues todo esto también va a favorecer que si algún día es posible la eliminación de los ejércitos, habremos contribuido realmente a un mundo más justo, no cambiar esto por otro sistema injusto, ¿no? Eso es un poco, yo creo que es lo que estamos persiguiendo. Sí, pero para mí creo que hay muchas cosas en el movimiento antimilitarista donde coincidimos sobre la no violencia y claro que queremos una sociedad pacifista, pero también más justa a nivel de la justicia social, incluyendo para mí la verdad el proceso que significa militarización, que es más que los ejércitos, es una militarización de la mente, del género, de muchas cosas de la vida. Pero creo que las alternativas que planteamos tenemos una variedad de... Sí, es un poco más orden. Tenemos una variedad de perspectivas, desde el anarquismo no violento hasta también perspectivas más socialistas, más pero más claro, tenemos una crítica del capitalismo, de la globalización, pero no todos, no todas, una crítica muy fundamental del mercado, por ejemplo. Yo sí, pero no todos son anticapitalistas principalmente. Y entonces, claro, hay una variedad y para mí movimientos sociales lo rico es que podemos trabajar juntos desde muchas perspectivas y aprender, pero claro, también hay conflictos sobre distintas cosas y tenemos que solucionar nuestros conflictos de forma no violenta.